Con mucho gusto a Ildefonso Guajardo, diputado federal del PRI. ¿Cómo estás, mi querido Ildefonso? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte, mi querido Darío, ¿cómo estás tú? Muy bien, también te saluda Rogelio Varela, que anda por aquí conmigo. Saludos, Ildefonso. Oye, Ildefonso, ¿cómo va el tema de la votación? ¿Ya se aprobó en comisiones parte del paquete económico, la miscelánea fiscal por lo menos? No, de hecho se aprobó miscelánea fiscal, la ley de derechos y la ley de ingresos. Ujú. O sea, los tres dictámenes ya los procesamos entre 1 de la tarde y 5 de la tarde, y entonces pues ya fue remitido al Pleno. En la comisión que se hizo, pues en cada uno de ellos hicimos nuestros posicionamientos en contra, los partidos de oposición, y a favor los partidos de la alianza oficialista. Y bueno, ya se empezaron a posicionar aquellos temas que van a ser motivo de reserva, que es muy importante. La comisión, pues de alguna manera, tiene los números para usar la arrolladora, la máquina de votos, y entonces, pues, se brincaron la posibilidad de hacer reservas en comisión para hacer las reservas en el Pleno. Fue un acuerdo que sacaron en mesa directiva, y de esa manera, pues, el debate se va a dar en el Pleno, que iniciará, yo calculo, entre 1 y 2 horas a partir de este momento. Por supuesto, Ildefonso, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Ildefonso, a Hola, partir Rogelio. de lo que pues nos comentas, el ambiente que hay en estos momentos en San Lázaro, ¿habría espacios para modificar lo que envió el Ejecutivo o, como diría el clásico, no le van a quitar ni una coma? Mira, del dictamen o sea, de cómo llegó la ley a cómo presentó la comisión el dictamen, obviamente manejado por el grupo oficialista, hicieron algunos cambios mínimos. Por ejemplo, cuando sintieron que había un repudio por parte de los jóvenes de que los pongan a fuerzas en el registro fiscal, pues le quitaron las sanciones de no hacerlo, ¿no? Le bajaron un poco las sanciones, le quitaron la parte de coercitiva, ¿no? Pero sin embargo, seguimos considerando que es un gravísimo error exigirle a los jóvenes que formen parte del padrón fiscal. Mientras no sean generadores de ingresos, no tienen por qué estar. Esto no es un registro poblacional, ya tenemos un CURP para un registro de la población. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser uno de los temas de debate importantes. Pero para mí lo más importante es que en un paquete, en la política fiscal, si bien debes de procurar equidad, que los que más tienen paguen más, en esa procuración no debes de equivocarte y no debes de poner iniciativas que desincentiven a la inversión y a la generación de empleos productivos y al crecimiento, porque si no lo que vas a distribuir en equidad es pobreza y no realmente un país que Claro. tenga incentivos de crecimiento y desarrollo. Y ahí hay varias cosas que están definitivamente mal diseñadas en contra de los sectores productivos. ¿Cuántas reservas tienen ustedes programadas y dónde, aparte de este tema de la fiscalización de los mayores de edad, en qué otros tópicos ves tú que vaya a haber pues un debate interesante? Mira, sin duda una de las reservas que se van a establecer por parte de los representantes de los grupos campesinos es esta reserva que lamentablemente con el régimen simplificado le quita la exención que tenían los campesinos de más bajos ingresos en términos fiscales, ¿no? Tenían una exención que estaba en función de salarios mínimos, y ahora el régimen simplificado pues los mete a un proceso de gravarlos, y quisieron corregirlo con un tope de aquellos hasta 300,000 pesos anuales, pero realmente no corrige el sistema a favor de los campesinos más pequeños. En los temas empresariales, pues hay un tema importante que tiene que ver con una industria que genera 3 millones de empleos, que es los asociados de Index, la industria manufacturera de exportación, donde al régimen de Maquila y de Shelter les están cambiando las reglas del juego para que de alguna manera antes tenían dos procesos por los cuales podían contribuir, y esos procesos servían porque de no existir uno que es recurrido por aquellos que son altamente tecnológicos, de mucha inversión en capital, que optan por lo que se le llaman las APAs, y que ahora esta propuesta las está eliminando, y pues en un momento donde necesitamos los atractivos para inversión, pues nos hace en cierto sentido menos competitivos. El comentario es que muchas de estas empresas pueden estar evadiendo, pero si se coordinan bien las acciones con el IRS en Estados Unidos para ver
temas de transferencia de precios, eso se puede corregir. El otro tema importante es las limitaciones de deducciones de IVA para empresas que tienen operaciones en el extranjero, como las compañías de líneas aéreas, donde ya se les limita qué tanto del IVA que ellos pagan pueden deducir en la parte proporcional de sus ingresos que provienen del extranjero, y eso para una industria como la industria aérea, que está pasando por un momento tan difícil por la pandemia, pues es una muy mala noticia cuando los deberíamos estar apoyando. Y adicionalmente a los temas económicos, donde también incluiría algo que pues que no estaba en la versión original, sino que apareció de repente, que es la propuesta de los autos chocolates, pues me parece un despropósito. Los autos chocolates fueron un grave problema al inicio del año 11, 12 y 13, con 600,000 unidades al año cruzando la frontera. Se corrigió los problemas de corrupción que había en el sector judicial en algunos estados fronterizos y se logró bajar ese flujo a alrededor de 120,000 coches chocolates cruzando frontera ilegalmente, pero ahora este incentivo es como decirles, síganlos trayendo, que al cabo cada vez que se acumulen se los vamos a regularizar. ¿Por qué es importante comentarlo? El argumento es que hay que ser equitativos, hay que darle la oportunidad a las familias con menos ingresos de que puedan tener un auto. Bueno, esa es una respuesta incorrecta a la falta de una política pública de transporte decente, de transporte público ordenado, limpio, eficiente, y entonces estamos yendo por el camino equivocado, que es la privatización del transporte, que nos exige inversiones interminables en infraestructura y que termina siendo una chatarrización del país. Y además pone en riesgo una industria que está en dificultades, la industria automotriz, que hoy por hoy ya está por debajo de 1 millón de automóviles en ventas anuales, cuando llegó a tener 1,600,000, y que lamentablemente está en momentos difíciles para poder recuperarse de los efectos de la pandemia. Entonces, pues lamentablemente en la parte productiva hay varias cosas que nos va a gustar cambiar con las reservas. Ojalá y tengamos el apoyo de los partidos aliados al gobierno, que entiendan cómo esto afecta al sector productivo. Y finalmente, pues el gran tema de la reducción de deductibilidad para las organizaciones de la sociedad civil, que están apoyando causas que el gobierno ha dejado de atender, en temas de salud, en temas de cáncer de niños, en temas de violencia contra las mujeres, en muchos temas que son fundamentales justamente para los grupos más vulnerables. ¿Ves tú, Ildefonso, que puedan de alguna manera pues amortiguar los golpes que implican estas disposiciones para las organizaciones de la sociedad civil, para los jóvenes mayores de edad, para incluso el sector agropecuario y la industria automotriz? ¿Ves tú el margen suficiente para que pueda transitar una reforma no tan radical ni tan punitiva para ellos? Mira, lamentablemente tú sabes cómo es esto cuando el grupo mayoritario que representa al gobierno se les da la instrucción de procesar un paquete. Hay muy poca flexibilidad, pero sin embargo, a mí me tocó al final hablar sobre un tema en ley de ingresos que vi en varios ojos de mis compañeros de Morena, pues simpatía con el tema. Por ejemplo, están en ley de ingresos en el transitorio 14 pidiendo que el INSABI dé instrucción al fideicomiso para gastos de salud, que el remanente de 66,000 millones de pesos sea transferido a la Secretaría de Hacienda, cuando uno de los principales problemas que estamos enfrentando es el desabasto de medicamentos en el sector salud y la desatención del sector salud. Y ahí sí noté que hubo alguna sensibilidad de nuestros compañeros de los partidos aliados con el gobierno, como para poder abordar este tema de una manera constructiva, porque ya han totalmente secado ese fondo, y si estos últimos recursos los sacan a discreción de la Secretaría de Hacienda, pues Dios sabe en qué se van a gastar cuando tenemos tantas carencias en el sector salud. Claro. Ildefonso, en la parte del precio del petróleo, ¿se va a subir de acuerdo a lo que se presentó originalmente? De hecho, nuestra fracción parlamentaria presentó un análisis basado en un formato de cálculo en cuanto a precios futuros, donde se demuestra que hoy por hoy fácilmente puedes calcular un precio por arriba de $62 el barril, que es muy por encima del cálculo que trae el paquete fiscal, y que deberíamos de reconocerlo. ¿Por qué? Porque si va a haber ingresos
pues no deberíamos dejarlos que sean discrecionales en su asignación cuando va a haber tantas necesidades a la hora que hagamos el debate en materia presupuestal. Entonces sí hay un tema, no sé, no creo que, no vi, al menos en la comisión, alguna opinión que pudiera flexibilizarse en ese sentido, pero todos los partidos de oposición traen ese tema en cuanto a que la estimación del precio del petróleo está muy por debajo en la ley de ingresos. Pues Ildefonso Guajardo, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, muchas gracias por la entrevista. Si nos lo permites, te pediremos otra entrevista más adelante en función de ver cómo termina esto. La idea es que el Pleno vote el paquete económico hacia finales de la semana, ¿verdad? No, de hecho yo creo que, acuérdate que la fecha límite para procesarlo es el 20 de octubre. O sea, entonces yo creo que vamos a iniciar el debate y hacer las reservas, que van a ser más de 100 seguramente, y los vamos a empezar a discutir en las próximas horas, y veremos si esta discusión continúa hasta mañana. Bien, yo te diría que la votación pudiera ocurrir entre martes y miércoles. Muchas gracias, Ildefonso, te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo.